Hola, ¿estás buscando llevar tus habilidades en la cocina al siguiente nivel? Bueno, aquí están las habilidades esenciales con el cuchillo que querrás dominar. Esto es, cómo cortar como un chef. Comencemos con cómo sostener tu cuchillo. Asegúrate de sujetarlo cerca del mango, envolviendo tus dedos alrededor de él y usando tu pulgar e índice para pellizcar la hoja. Esto podría sentirse incómodo al principio, pero dale tiempo y práctica. Después, concéntrate en perfeccionar la técnica de la garra con tu mano no dominante o guía. Dobla tus dedos para asegurarte de que ninguno sobresalga mientras cortas, permitiendo también que la garra sostenga firmemente el ingrediente en su lugar durante el corte. Lo último que debes hacer es practicar y tener cuidado. Recuerda que la velocidad viene con la práctica y antes de que te des cuenta, estarás cortando como un chef. Ahora que sabemos cómo usar efectivamente nuestro cuchillo, aprendamos sobre algunos de los cortes más versátiles y comunes que verás. Empecemos con corte en cubito. Hay 3 tamaños diferentes en un cubito, que son pequeño, mediano y grande. Las 3 variaciones del corte son fundamentalmente iguales y se trata solo de cuánto espacio das entre tus cortes. Empieza cortando los lados de tu ingrediente. Luego, córtalo en tablillas. Corta tus tablillas en palitos largos, como un corte juliana, antes de cortarlos en cubitos pequeños, y eso es todo. Un cubito es la manera perfecta de tener todos tus ingredientes del mismo tamaño y listos para cocinar. A continuación, hablemos sobre los cortes picada, bastones y juliana. Quería presentar estos cortes después del cubito porque, si sabes hacer un cubito, ya sabes cómo hacer los 3 cortes. Para lograr un bastón o juliana, simplemente recrea los pasos utilizados para un cubito pequeño, con la única diferencia siendo un tamaño más pequeño para la juliana. Detente después de completar los cortes de palitos de cerilla o papas fritas y eso es todo. El bastón representa el corte al estilo de las papas fritas, mientras que la juliana refleja la forma de palitos de cerilla. Y si cortas tu juliana como lo harías con un cubito, entonces obtienes tu corte picada. El último corte del que quiero hablar es el corte chifonada. Un corte chifonada es una técnica que tiene como objetivo cortar nuestras verduras de hoja como lechuga o albahaca en pequeñas cintas. Toma tu ingrediente, enróllalo apretadamente y luego córtalo, dejando solo 1 pulgada o menos entre tus cortes. La chifonada es una forma perfecta de cortar tu guarnición y agregar estilo a tus mezclas de ensalada o tacos. Con cortes precisos como estos, asegura de tener cuidado, pero con práctica y dedicación, tu comida lucirá impresionante y pronto estarás cortando como un chef. Si quieres aprender más cómo mejorar tu cocina o jardinería, ve a revisar nuestro canal Community Teaching Kitchen en YouTube. Y si quieres una segunda parte de Corta como un chef, donde revisaremos algunos de los cortes menos conocidos y prácticas culinarias, danos un like y comenta abajo.